de la democracia, de los ciudadanos, y en definitiva de los ciudadanos demócratas. Porque aunque el término demócrata sea muy amplio, yo creo que cuando digo ciudadano y demócrata, quiero decir que estoy hablando de ciudadanos y no de súbditos, que es a lo que pretenden reducirnos en el actual gobierno. Yo quiero decir que hoy puede ser, que será, un día histórico en la historia por la lucha por la recuperación de la memoria histórica democrática de nuestro país. Yo quiero reiterar hoy, y permitirme que lo haga estando además delante el juez Baltasar Garzón, reiterar mi apoyo y mi solidaridad con dicho juez, con Baltasar Garzón. Pero a partir de hoy, además, y después de estas palabras, concentraremos nuestros esfuerzos y objetivos en la defensa y reivindicación, como ha dicho Cristina, de los derechos de las víctimas de la dictadura. Pero me vais a permitir unas breves palabras de reconocimiento público, aprovechando además que está aquí con nosotros el juez Garzón. Yo siempre, como ha dicho ya Cristina, lo llamaré juez, porque naturalmente no me puedo hacer eco en ningún discurso, ni privado ni público, de pronunciamientos judiciales radicalmente injustos, como los que han determinado su expulsión de la carrera judicial. Y lo hago porque ha sido el único juez español, que es mucho decir, después de 30 y tantos años de democracia, estoy pensando en las elecciones del 77, por tanto 35 años, el único juez español que se ha enfrentado al golpe militar del 36 y a la dictadura que impuso posteriormente, calificándola penalmente de una conducta criminal, de una conducta penal. Eso nadie lo ha hecho, ni nadie creo que se haya atrevido a hacer nunca. La verdad es que tenía esa decisión expresada en los autos de 16 de octubre y 18 de noviembre de 2008, en el sumario 53/2008, tenía un riesgo altísimo. Y nadie de los que estábamos aquí, yo creo que empezando por él mismo, podía imaginarse que el precio que se iba a pagar por esa decisión iba a ser tan alto como realmente lo ha sido, que es la expulsión de la carrera judicial. El riesgo era, si acaso porque no habíamos entendido bien lo que había significado la transición democrática en la magistratura, pero el riesgo venía de una magistratura, en este caso del Tribunal Supremo, donde permanecen vigentes elementos ideológicos autoritarios característicos del franquismo y que no asumió nunca seriamente el significado de la transición de la dictadura a la democracia. Pese a haber sido absuelto en el proceso con los crímenes del franquismo, el objetivo final del Tribunal Supremo era su expulsión, como he dicho, de la función judicial, y lo han alcanzado, y lo alcanzaron a través de otro proceso que consistía en investigar seria y rigurosamente una de las mayores tramas de corrupción habidas en España, que afectaba directamente al Partido Popular, conocido como caso Gürtel. Los magistrados del Tribunal Supremo comenzaron su acometida, por llamarlo de alguna manera, en mayo de 2009, aliados de la extrema derecha española, al admitir a trámite la querella de manos limpias, y después, de la mano de los más importantes responsables de la trama de corrupción Gürtel, continuaron hasta su condena en febrero de este año. Condena que, además de injustificable e injusta, fue aprovechada para injuriarle a él como persona y como juez, como nunca se ha hecho en este país, y aún menos por el Tribunal Supremo. Es el precio que ha debido pagar, yo creo que hemos debido pagar todos como ciudadanos demócratas, por haber sido un juez que yo calificaría de sencillamente justo. Hoy es necesario, creo, ante esto, recordar y hacer públicas unas palabras que él pronunció, a lo mejor él no se acuerda de ellas, pero yo las recuerdo, que pronunció el año 96, cuando estaba muy lejos todo esto, pero él estaba en plena tarea de investigación del crimen organizado, de la corrupción, del terrorismo, etc. Dijo lo siguiente: el crimen organizado se infiltra de manera imperceptible en las estructuras y fundamentos del edificio del Estado.
las hace estallar y pone en peligro la existencia misma del sistema democrático. Es lo que ha hecho Gürtel y lo que él trataba de investigar desde la más estricta legalidad. Pero el enemigo era y es muy fuerte, el Tribunal Supremo, y no estaba para entender el alcance de lo que significan en el crimen organizado y la corrupción generalizada ni la evasión fiscal, ni el blanqueo de capitales, ni los paraísos fiscales, y por tanto directamente se lo llevaron por delante. Ante las decisiones adoptadas para enfrentarse a Gürtel, el Tribunal Supremo prefirió acoger las tesis de los investigados y decidió dar más protección a sus supuestos derechos que al interés general y público que estaba en juego, abriendo una causa contra el juez Garzón que no tenía más finalidad que condenarlo, ya que posiblemente en el caso del franquismo no se atreverían a ello, como en efecto así ocurrió. Condena que ha representado, y lo digo otra vez, porque hay que decirlo una y otra vez para que todos lo entendamos, condena que ha representado la anulación de la independencia judicial en este país y que además ha representado el hundimiento de esa calidad democrática y de esa salud moral que debería distinguir al Tribunal Supremo, a cualquier tribunal, pero más al Tribunal Supremo de un Estado democrático. Finalmente, los condenados moralmente han sido ellos, los magistrados del Tribunal Supremo. El juez Garzón continuará siendo un ciudadano digno y justo que podrá siempre mirarles a la cara y reprocharles desde el silencio que ellos representan, como dijo el periodista francés Denis Robert, ellos representan el caos, porque no en vano, durante la tramitación de los procesos contra el juez Garzón, se atrevieron a hacer algo inconcebible, a anular una condena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona a un grupo de nazis que había justificado el genocidio contra el pueblo judío, los discapacitados y los adversarios políticos del nazismo, acordando la absolución de todos ellos. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo mientras que perseguía al juez Garzón. En cuanto a los crímenes del franquismo, como ya he dicho, se vieron obligados a absorberlo por la presión nacional e internacional en una sentencia cobarde ante la dictadura franquista, que se negó a aplicar el derecho penal internacional y el derecho penal humanitario, y que ha representado dejar en la más absoluta indefensión a las víctimas del franquismo. Hay una muestra muy significativa de dicha sentencia. En el auto de 18 de noviembre de 2008 se hacía una referencia a los niños robados del franquismo, sabéis perfectamente a qué me refiero. Hecho gravísimo que, pese a su trascendencia, no mereció ninguna atención en la sentencia dictada respecto del juez Garzón sobre los crímenes del franquismo. Ninguna referencia, ni la más mínima referencia. Sin embargo, el fiscal general Conde Pumpido, que tanto se opuso a la investigación abierta en ese procedimiento ante las denuncias formuladas por los familiares de los desaparecidos y los familiares de esos niños robados del franquismo, se vio obligado a aceptar la denuncia formulada por la asociación ANADIR, Asociación para la Defensa de las Adopciones Irregulares, que es como se llama legalmente, en febrero de 2011, admitiendo entonces, en febrero de 2011, la certeza de lo que ya se había planteado previamente por el juez Garzón en noviembre de 2008, que había en España, lo digo textualmente, son palabras del fiscal general, una red de compraventa de recién nacidos, actividad delictiva que el fiscal general situaba en un periodo anterior a 50 años, es decir, en el periodo comprendido en el auto del juez Garzón. Ahora, diría yo, que le dan la razón de una forma tardía, como siempre, cínica y absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la justicia. Pero lo más preocupante de cómo se justifica por el Tribunal Supremo que los crímenes de la dictadura no son crímenes contra la humanidad, y vuelven a impedir, como ya se hizo por la Audiencia Nacional, que la competencia para esa investigación solo puede corresponder a ese organismo, la Audiencia Nacional, y no a los jueces de instrucción de toda España. Ha habido ya análisis jurídicos rigurosos, algunos de ellos de profesores y profesoras, una de ellas está entre nosotros, la profesora Manjón, que han descalificado la sentencia
que dictó el Tribunal Supremo en el caso de los crímenes del franquismo. Pero yo me pregunto, ¿qué verdad hay detrás de todo ello cuando en un determinado diario, no sé si de papel o digital, una magistrada le preguntaron, una magistrada de la Audiencia Nacional, le hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué crees que hay tanta oposición a reconocer amparo a 30.000 niños secuestrados y a 152.000 personas asesinadas y enterradas indignamente? ¿Por qué se impone una ley del silencio? Y esta magistrada en activo contestó: porque aún quedan asesinos vivos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Pero además, el Tribunal Supremo, a día de hoy, hace unos meses, continúa impidiendo la declaración de nulidad de los juicios dictados por esos infratribunales que fueron los consejos de guerra y el Tribunal de Orden Público del franquismo. Se niega a anular unos juicios que son radicalmente nulos, y hay que anularlos uno o todos globalmente a través de una ley aprobada en el Congreso de Diputados. Y según datos oficiales fiables, antes de que gobernara el Partido Popular, se habían contabilizado 2.311 fosas comunes en todo el territorio nacional, en una gran parte de las cuales aún yacen los restos de decenas de miles de desaparecidos, lo que es un signo de a dónde ha llegado la situación crítica en este ámbito, y por lo cual también estamos aquí. Esta es la realidad que justifica que hoy estemos aquí exigiendo justicia universal ante los crímenes cometidos por la dictadura franquista, que fue la máxima expresión de lo que se ha llamado la criminalidad de Estado. Ante esta realidad no hacemos más que exigir que se cumpla, pese a sus conocidas insuficiencias, la ley de la memoria histórica y sobre todo las exigencias del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, el 17 de marzo del 2006, dijo lo siguiente en la conclusión 94: el gobierno español debería incitar a crear una comisión nacional para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo la dictadura franquista. ¿Cuándo lo ha hecho? Nunca, ni este ni el anterior gobierno. No lo han hecho nunca, con lo cual están desobedeciendo, incumpliendo las recomendaciones de organismos internacionales con una plena autoridad y una plena justificación. ¿Y qué decía el Consejo de Europa? ¿Qué razón daba para pedir esta comisión? Porque aún no se ha terminado, decía el Consejo de Europa, un inventario completo, son palabras suyas, de las violaciones de los derechos humanos cometidos bajo la dictadura franquista. Gobiernos, por tanto, de la democracia, fiscales generales del Estado de la democracia, que no han cumplido con sus deberes públicos de servicio a la ciudadanía y de protección de las víctimas. Y por eso esto nos lleva a exigir constituir ya una comisión de la verdad que afronte esta realidad. Yo creo que hay algo que debemos tener presente hoy, y es que la comisión de la verdad necesitará, aparte de la legitimidad popular y democrática que seguro que ya tiene, va a necesitar tener, si quiere hacer un trabajo en profundidad, en profundo, necesita tener acceso a los archivos. Y el Consejo de Europa, cuando planteaba crear, que el gobierno instara la creación de esta comisión, que ahora estamos instando, puesto que los gobiernos no lo hacen, decía que se garantice el acceso a la totalidad de los archivos públicos y privados, y abrir, decía el Consejo de Europa, los archivos fascistas aún inaccesibles al público, porque es verdad, aún están esos archivos inaccesibles en una gran parte a la sociedad civil, a los ciudadanos, a los demócratas, al pueblo español en definitiva. Derecho ciudadano que está constatado por quienes hemos tenido la fortuna de participar en una investigación en la Universidad Complutense bajo la dirección del profesor Aróstegui sobre la Brigada Político-Social, y hemos podido constatar que el acceso a determinados archivos del Ministerio del Interior era imposible, que el acceso a los archivos militares en cierta manera también era imposible, hasta el punto de que en el Archivo General Militar de Ávila, la documentación posterior a 1940 no puede ser examinada por nadie porque está catalogada como reservada, y no hay ningún gobierno democrático que hasta ahora la haya descatalogado para que se pueda examinar.
lo cual da muestra del nivel de ocultación y de impunidad con que los gobiernos democráticos están tratando el tema del conocimiento y el tratamiento, en tanto el derecho a la verdad, de la represión franquista. Dicho esto, es absolutamente indispensable que las leyes de la memoria histórica se cumplan. Yo no soy ningún entusiasta de las leyes que se han aprobado, pero reconozco que hay puntos que son fundamentales. No se han cumplido. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos solamente. Uno, aún no se ha confeccionado un censo de edificaciones y obras realizadas mediante el trabajo forzoso de los presos republicanos durante la guerra civil y tras la guerra civil durante la dictadura. Por tanto, ¿cómo es posible que las leyes se dicten, se aprueben y no se cumplan? Y hay una disposición de una ley que todo el mundo tiene olvidada, que es la Ley 24 del año 2006, en la que se proclamó Año de la Memoria Histórica con motivo del 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, en la que se decía que el ministro de Cultura, cualquiera que sea, me da igual, este o el anterior o el que venga después, vele por la edición e incorporación a la biblioteca de su competencia de libros y vídeos pedagógicos sobre la recuperación de la memoria histórica de la Segunda República, la represión de la dictadura franquista y la lucha por las libertades. Esto ha dicho una ley española aprobada en el Congreso de Diputados. Nadie lo ha cumplido. ¿Hasta cuándo? La Comisión de la Verdad, que evidentemente debe ser plural, sin exclusiones de ningún tipo, tiene por tanto delante una tarea ardua y compleja, nadie lo duda, pero realmente yo creo que estamos en condiciones de plantearla ahora con un largo fundamento legal, internacional y nacional para darle una viabilidad efectiva. Yo quería simplemente decir que cuando los gobernantes llamados demócratas no cumplen las leyes que se aprueban en el Congreso de Diputados, es decir, en el Parlamento democrático, yo creo que están en aquello que se refiere al impulso del descubrimiento de la represión franquista y a la satisfacción del derecho a la verdad y a la reparación, al menos. Si no la cumplen, están convirtiéndose en incumplidores del pasado totalitario de España. Y esto es lo que están haciendo los gobiernos demócratas de España desde 1977 hasta ahora. Por ello es indispensable que después de haber soportado y sufrido personal y cívicamente como demócratas la condena del juez Garzón, ahora con la constitución de la Comisión de la Verdad, de que sigamos justicia y reparación y sobre todo verdad, porque nunca es tarde para saldar las cuentas de las injusticias del franquismo que siguen plenamente vigentes. Y termino con unas palabras de un historiador catalán, un hombre de gran prestigio, Hilari Raguer, que dijo hace pocos meses, con motivo de una historia que él analizaba de un bombardeo sobre la ciudad de Barcelona durante la Guerra Civil, y dijo, y con ello voy a terminar, y dijo lo siguiente: no se pueden cerrar en falso heridas que están infectadas. Esta es la realidad de España, esta es la realidad de nuestra sociedad civil en la que estamos, y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y luchando por que resplandezca la verdad de la injusticia, de la represión, del terror impuesto por la dictadura franquista sobre la población civil y en general, y sobre todo por la resistencia antifascista y democrática. Por tanto, seguiremos adelante en este impulso y en este trabajo, y mientras tanto, insisto y otra vez repito, salud y república. Buenos días.